sino que va así. Mira, como mis dedos, con la forma que hacen los dedos, va así. Entonces es un canto que en muchos sitios se le llama el canto paloma, doble canto paloma, bueno, en cada zona le llaman de una forma. Toda la caja, todo el cubo, lo vamos a forrar del mismo material de la encimera, del Eclos Tagnar. Pero claro, para hacer esto hay que tener en cuenta un par de cositas que te las quiero enseñar con detalle. Me parece un buen inventín porque me gustaron, porque son pequeñitas, no son grandes y así no llaman tanto la atención. Pero este no era el único problema, quería una amasadora al vacío de Bora. Déjame que me cambie de posición y te digo cómo lo he resuelto. En todos estos días que han pasado aquí en la obra ya nos ha dado tiempo a elegir la encimera. Finalmente nos hemos decantado por Eclos. Sí, se me ve muy feliz con la muestra en la mano ahora, ¿verdad? Pero hace unos meses ya te digo yo que no lo tenía tan claro. De hecho, aproveché uno de mis viajes para acercarme a las oficinas centrales de Cosentino, en Cantoria, Almería. Allí me esperaban dos buenos amigos, Damián e Isabel. Aproveché con ellos para hacer una visita al showroom y ver todas las piezas y los modelos nuevos que habían llegado. Esta vez, mi visita a la fábrica, y mira que he venido veces y he perdido la cuenta, era diferente. ¿Por qué? Porque venía como cliente. Y es que quería explicarles cómo era todo el proyecto de la casa, dónde quería colocar el Decton, tanto en los interiores como en el exterior, qué textura necesitaba, colores, acabados, cómo iba a combinar con las futuras telas de nuestro sofá, con la madera que habíamos implementado en el resto de la vivienda y con todo el proyecto de decoración. Y ahora que estoy viendo todo esto aquí, me doy cuenta de que no va a ser nada fácil. Vale, me mola, pero yo creo que viéndolo en el Eclos Room, que es como más grande en tamaño natural, igual tengo mejor conciencia de la beta. Sí, lo que pasa es que allí vas a tener la tabla en vertical, la iluminación va a ser también distinta a la que tienes aquí, que es horizontal y una luz más cercana a lo que va a ser en tu cocina. Sí, esta luz es más real. Ahora vamos a la Eclos Room, pero yo creo que verlo así en este plano y con esta luz, yo creo que te ayuda más a decidir. Nos llevamos la infografía y nos llevamos el suelo y un posible color de puerta y lo vemos en el Eclos Room. ¿Te parece? Venga, vamos para allá. Ah, claro. Esta es la sala. Claro, aquí están todas las piezas. Claro. Y aquí los dos colores, que ya ves que sí se ve distinto, pero sobre todo por eso, la luz. Te digo de verdad que... Estás enamorado. Cómo cambia al ver la pieza entera. Me he enamorado, claramente. Lo que no sé es de quién me he enamorado todavía. Porque me gusta mucho este, me gusta mucho este, me gusta también aquellos de allí. Sí. No sé si el Legend, si el Talnar, si... no sé. Bueno, tengo una idea. Tengo aquí una imagen de lo que sería la muestra de la puerta. Vamos a probar por varias. Y tenemos también del suelo. Venga, vamos a ello. Este es uno de los acabados. Entonces, claro, yo no sé. Yo creo que, aunque allí me gustaba mucho, pero viéndolo así, no sé tú qué opinas, pero se me hace todo muy parejo. Sí, tiene mucho mensaje. Depende como quiera que respire la cocina. Vamos a ver en el otro a ver qué tal. Lo que pasa que el tacto de esta... Es brutal. Es brutal. El tacto es espectacular. Ya no te digo nada del realismo de la beta y lo que es la piedra, que es espectacular. Sin embargo... ¿A mí? Esta... Esto me gusta más. Sí, porque quizá viene con todas esas estas venas que sí. son de las mismas tonalidades. Lo que pasa es que sigue sin haber demasiado contraste. O sea, mola mucho que sea todo uno, como que sea un bloque, pero no lo sé, estoy tan acostumbrado quizá a romper con la encimera sobre el frente de cocina, que no lo sé, aunque sean las que más me gustan, tengo que mirar si verdaderamente es la que más me gusta, pero combinada con la cocina de mi casa. Vamos a ver alguna clarita, por si acaso. Venga, vamos a ver algún acabado más claro. Pero a mí el cuerpo directamente me tira aquí, claramente además. Pero me recuerda mucho a Neural. Yo creo que me gusta tanto también por eso, porque es un estilo de encimera que a mí me gusta mucho, con un fondo clarito que no llega a ser crema, que tira más a blanco, con todas las venas pequeñas, vetas muy pequeñas, que no lleva una gran veta, y además me gusta porque vienen difuminadas, es decir, que algunas apenas son simplemente matices y otras ya están más profundas. Pues a mí eso me gusta mucho, son como raíces que salen de la piedra, algunas con más pronunciación y otras con menos. Eso me gusta, y el tacto y el acabado es como la que hemos tocado antes. Bueno, Dani, te voy a enseñar una cosa que te va a encantar. Porque ¿Qué es esto? Vamos más allá a lo sensorial, a lo musical. A ver. Mira, ¿qué te dice Eclos? Mucho más que el tacto, pues va también al oído.
O sea, por lo que veo, además, viendo estas piezas, permite cortarlo, darle la forma y hacer todo lo que quieras porque veo formas completamente irregulares y no hay ningún problema. No, ninguno. ¿Y me quieres decir que si paso esta pieza, puedo hacer sonidos al pasar por la piedra? Claro, y cada uno es distinto. Ah, qué chulo. Me gusta. Bueno, Dani, ¿tenemos ya la decisión tomada o no? Vale, creo que tengo finalistas, ¿vale? Creo que me llevo 3 colores en la mente. 3. Además, empezamos del más oscuro al intermedio y al más clarito, Bueno. pero necesito que lo vea Estela conmigo, necesito que lo veamos en el proyecto entero y hoy todavía no sabría decirte exactamente. Ahora, lo que tengo claro es que el color que pondré en la encimera de mi casa está en esta sala. Nos hemos decantado por Eclos, un nuevo material de Cosentino. Te voy a explicar por qué. Mira, punto 1, porque buscábamos ese efecto piedra natural, pero sin tener que estar tan pendientes de la piedra natural, que a veces puede llegar a ser un poco más delicada. Ese es el punto primero. Segundo punto, el canto. El Tagnar New, que es el modelo que vamos a elegir, el Tagnar, viene con un canto mucho más realista que el Decton, imitando prácticamente al Silestone y a la piedra natural. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a hacer una cosa un poco loca, que le decía a mi compañero David, digo, yo no sé si esto quedará bien o mal, pero a cara cruz lo hemos elegido así. Ahora te lo cuento, porque antes quiero explicarte qué forma tiene la barra, voy a dejar esto aquí, que no se caiga, y las historias que hemos tenido que ir adaptando en estas semanas para que todo coincida como a Estela y a mí nos gusta. Con la profundidad que tiene ya la península, desde aquí hacemos línea, viene todo con la encimera y desde aquí vamos a salir todo con un vuelo prácticamente de 30 centímetros, que creo que da 28 o 27. Y viene por aquí, por aquí, por aquí. Vale, cuando llega a este punto, esta misma distancia se va a replicar aquí, ¿vale? ¿Y ahora qué ocurre? Podía venir y hacer en recto, fantástico. Podía venir y hacer así, en semicircunferencia, me encanta, lo hemos tenido en el estudio y me gusta muchísimo. Pero vamos a intentar otra cosa, a ver qué queda. Ya hago yo pruebas con mi cocina y si queda bien, pues ya entonces ya lo empezamos a poner en las demás, ¿vale? A ver la historia. La historia es que tiene que salir el canto aquí un poco recto, el canto aquí un poco recto y aquí hacer un radio aproximadamente de 20-25 centímetros. Todavía no lo tengo claro, tengo que hacer una plantilla y dibujarlo, pero va a venir como con un canto. Y aquí igual, es decir, las esquinas redondeadas, un poco bastante redondeadas, pero sin llegar a ser circular. Y de esta manera tenemos una pieza enorme. Es tan grande que no sirve con una única plancha de Eclos, que mide 3,20 igual que el resto. Voy a tener que unir 2 piezas. Pero no me preocupa, porque las uniones que hay ahora mismo son prácticamente inapreciables y no se ven, y yo necesito una encimera grande. Ese es el punto 1, y ahora te explico lo del canto. Algo que me emociona de este material de Eclos es que vamos a poder volver a trabajar los cantos. Los cantos con el Silestone y con la piedra natural siempre se han podido trabajar y hacer diferentes cantos, pero desde que llegó Decton, que parece que se llevó todo porque es súper resistente, aguanta el calor, las manchas, pues ¿qué ocurrió? Que el Decton es tan duro que dejamos de trabajar los cantos. Si llevamos más de 10 años trabajando Decton, parece que se nos han olvidado los cantos. Entonces, con este nuevo material que ya se pueden volver a trabajar los cantos, nuestra idea, la idea de Estela y mía, es la siguiente. A ver si con esta pieza consigo explicártelo. El canto de la encimera, en la forma que te he explicado. El canto queremos redondearlo, ¿vale? Imagínate que esto lo redondeas. Media circunferencia. Una vez que tenemos esa media circunferencia hecha, justo en el punto en el que vuelve a ser plano, nace otra media circunferencia, como un canto de 4, pero que no va así, sino que va así. Mira, como mis dedos, con la forma que hacen los dedos, va así. Entonces es un canto que en muchos sitios se le llama el canto paloma, doble canto paloma, bueno, en cada zona le llaman de una forma, quédate con que es un canto circular y debajo otro. Todo esto con toda la forma que va a hacer, creo que va a quedar espectacular. Pero no lo sé, porque ni lo he visto, ni lo he podido probar. Pero me encanta probar cosas, y más si es en nuestra cocina. Así que, tema de isla solucionado. Vamos al desayunador. En los apartados que has visto hace un momento, te explicábamos que todo este frente entero en torres era demasiado, que queríamos abrir un hueco en el centro. Creo que le queda mucho más bonito, que además es bastante práctico a modo de desayunador, que no sé si realmente es un desayunador, pero para colocar todos los pequeños electrodomésticos y tener también una encimera extra en la parte de atrás y además un espacio que bien iluminado, como va a quedar este, creo que es un punto en una cocina unida al salón muy importante. Entonces nuestra idea es revestir este hueco todo en el mismo material, en Eclos. Este costado irá en Eclos, este techo irá en Eclos, esto irá en Eclos y la encimera irá en Eclos.
la parte de atrás irán eclos, esta también y esta también. Es decir, toda la caja, todo el cubo, lo vamos a forrar del mismo material de la encimera, del Eclos Tagnar. Pero claro, para hacer esto hay que tener en cuenta un par de cositas que te las quiero enseñar con detalle. Y aquí el secreto está en el diseño, está en la calculadora. Hemos pedido estos estantes con menos medida, ¿para qué? Para que deje aquí un espacio y cuando venga nuestro marmolista pueda hacer esto, pero con una pieza enorme de arriba abajo. Y aquí tenemos el pasante y aquí tenemos también el pasante. De tal manera que podemos componer todo esto y cuando quede justo la encimera va a quedar así de bonito. Hemos elegido la iluminación en la parte de adelante de este estante, en la parte de atrás de aquel, en la parte de atrás de este y aquí debajo viene un perfil de iluminación. El típico perfil que has podido ver en alguno de nuestros programas anteriores, que viene con tomas de corriente y viene todo el mismo material para que quede fundido y apenas no se vea. Creo que va a quedar muy chulo. ¿Por qué tenemos esto desmontado? Porque para nuestro marmolista es mucho más sencillo colocar todas estas piezas y los muebles de arriba que si tuviéramos todo compuesto. Y es que cuando tenga las piezas, nuestro instalador, estos módulos maleteros que llegan hasta aquí, hasta la parte de atrás, los sacamos, porque esto no es la encimera, la encimera viene a esta altura, los sacamos y van colgados ahí arriba, pero antes tendrá que tener todas estas piezas colocadas y de esta forma ya componemos el desayunador. Ahora nos quedan todavía algunos retos más, las tomas de corriente y algún accesorio más. Ya que estoy aquí, la tengo medio desarmada la cocina, te lo voy a enseñar. Justo aquí en este módulo va a ir nuestra placa con extractor incorporado de Bora, aquí en el centro, y tener siempre cerca de la placa de cocción tomas de corriente es un acierto porque habrá algún pequeño electrodoméstico que utilices y es buena idea utilizarlo aquí cerca de la campana para que absorba también los vapores, como algún robot de cocina, si necesitas una picadora, una turbis de estas. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí en el módulo de aquí al lado, justo en el de al lado, prácticamente el cubertero nos ocupaba todo el espacio. Y es verdad que en este trocito que queda aquí todavía podía haber colocado aquí unas tomas de corriente, pero tengo el presentimiento de que quizá el cable y las piezas cuando coloquen el cubertero, por los típicos cucharones y todo esto, cuando entre, que quizá me roce, me moleste. Entonces no quedaba yo tranquilo. Lo ideal había sido colocar esta trasera un poco más atrás, dejar aquí un canal de 10 centímetros y colocar aquí las instalaciones. Pero ¿sabes qué? Que desde ahí lo puedes apreciar. Fíjate, el paso que tenía aquí ya era, que además lo llevo diciendo seguro que en todo el programa, el paso que tenía aquí era justo los 90 centímetros y el que vengo aquí son 105 centímetros. Te hablo aproximadamente, que no me lo sé exacto de memoria, como 100 y pico y prácticamente 90. Entonces no podía retrasar más la cocina porque me quedaba sin barra y me quedaba sin espacio. Pero vale, no pasa nada, son cocinas, siempre hay alguna solución. Solo hay que saber mediar. Entonces, a ver qué os parece. Estas son las tomas de corriente que hemos elegido para nuestra cocina. Bastante normales, de nuestros amigos de Cucine Ogi, que lo pone por aquí, mira aquí, de nuestros amigos de Cucine Ogi, y son escamoteables, espera, que te lo hago así, salen así, hacia arriba, 2 tomas de corriente. Parece el Wally, el que iba, ¿verdad? ¡Oh, su Wally! Pues esto es igual, tras. ¿Dónde las voy a colocar? Pues mira, justo aquí, porque el lavavajillas no es tan alto como nuestros módulos. Nuestros módulos miden 84 centímetros con 6 de pata, así que el lavavajillas todavía le queda un espacio. Reforzamos con el tablero marino en la parte de atrás y aquí, justo aquí, cable va por aquí, tiqui tiqui, se conecta y quedan al lado de la placa así. De tal manera que cuando yo necesito unas tomas de corriente, triqui y traca. Ahora, como no están puestas, me cuesta. Triqui y traca. Quedan justo aquí, cerca del puesto de cocción. Me parece un buen inventín porque me gustaron, porque son pequeñitas, no son grandes. Y así no llaman tanto la atención. Pero este no era el único problema. Quería una amasadora al vacío de Bora. Déjame que me cambie de posición y te digo cómo lo he resuelto. Esta es la envasadora al vacío de Bora. ¿Para qué sirve? Lo he sacado en un montón de vídeos, lo puedes ver en nuestra cuenta de Instagram, de TikTok, aquí en los YouTube Shorts o en alguno de nuestros programas porque la he sacado muchísimas veces. Sirve básicamente, explicado así rápido, con esta cánula
tenemos tuppers que lo colocas y te envasa al vacío el tupper. Lo guardas en la nevera para el embutido, para el queso, para la comida, bla, bla, bla. No hay ningún problema. También para las botellas, tiene tapones especiales. Te sobró, abriste una botella de vino, una botella de champán, zumo de naranja, etcétera, etcétera. Todo lo que vaya en cristal, le colocas el tapón y lo envasas al vacío. También te sirve para envasar en bolsas y poder congelar. O para osmotizar, que es echar un alimento y un líquido e intentar que se mezcle. Incluso tiene otro tapón para maridar. ¿Qué es esto de maridar? Pues mira, quieres hacer unas gambas al ajillo y quieres que se mezcle bien el aceite y el ajillo, lo metes en el tupper y esto le va haciendo así, lo mete dentro y cuando echas en la sartén, eso es magia pura. Y te lo digo yo porque lo he utilizado. Vale, hasta ahí todo guay. ¿Qué pasa? Pues que ocupa esto un espacio. No es mucho, pues son como 20 y pico centímetros por 14 y por 10, pero ocupa un espacio. Y hay que buscárselo dentro de la cocina. Por cierto, seguramente cuando tú estés viendo este vídeo, esta pieza ya la venden de sobreencimera para poderla colocar en cualquier sitio. Súper recomendable. Claro, pasa lo que os acabo de decir. Por aquí detrás de la barra no tenía sitio, aquí viene el fregadero, aquí está el lavavajillas, aquí está la placa de cocción y ahí están los cuberteros. No podíamos, pero en este mueble de aquí atrás, donde van a ir todos los depósitos del grifo cooker, ya teníamos planeado que podía ser un muy buen sitio para que viniera justo aquí, así, ahí, orientada aquí. Así que este, mira, pequeñina, este va a ser tu sitio, ¿vale? Tú vas a estar aquí, al servicio de toda la familia. Cuando necesitemos envasar algo, aquí vamos a dejar la envasadora. Así que con este mueble que hemos puesto en la parte de atrás, damos servicio a todos los depósitos de cooker y además a la envasadora de Bora. Vale, voy a dejar todo en la caja otra vez guardadín, los enchufes también, esto también. Queda por hacer la intervención de la placa para sacar los tubos que van con la salida al exterior. Así que espero que la próxima vez que conectemos con la cocina ya esté la encimera puesta, porque viene mañana en tiempo real de mi vida de lo que estamos grabando ahora. Mañana vienen a colocar la encimera, así que la próxima vez ya tendremos la cocina mucho más avanzada. Ya hemos elegido la encimera. No, es que me hago una vuelta ahí de sevillana.